igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá no más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá no más sobre las aguas que puede el mar abrir. Muy buen día, hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Hemos llegado al momento de compartir sobre la fe y para eso creo que mejor ejemplo que el de Abraham no puede haber. Además de ser alguien conocido en las Escrituras por la mayoría acá, vamos a ver algunas lecciones que podemos aprender de su vida, confiando que el Señor siempre tiene algo nuevo y fresco que decirnos. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar al Señor. Padre eterno, te damos gracias por la riqueza de tu palabra, por la bendición espiritual que tú nos has dado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Queremos pedirte que en esta mañana tu presencia esté con nosotros, que tú nos guíes por tu Espíritu, nos hagas ser buenos oidores. Señor, que percibamos tu palabra, que tu palabra alimente nuestros corazones, nos instruya en el camino en que debemos andar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, de este retiro, todas estas enseñanzas, y confiamos que por medio de ellas tú vas a hacer en nosotros una obra cada vez más profunda y mayor. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos al libro de Génesis, por favor, en el capítulo 11, que es el comienzo de la historia de Abraham en la Biblia. En el versículo 31 dice así: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremendo versículo este último que hemos leído, ¿no es cierto? De estos versículos podemos saber cuál era el propósito de Dios al llamar a Abraham. Haría de él una gran nación y serían benditas en él todas las naciones, todas las familias de la tierra. Habría un gran propósito para Abraham, pero el cumplimiento, la realización de este propósito divino y su llamado habría de requerir muchas pruebas de fe. Comenzaremos diciendo que en cierto punto de la relación de Abraham con Dios, de los tratos de Dios para con él,
se estableció un pacto. Se estableció un pacto con una señal, ¿no es cierto? Que a lo largo de la historia de Israel era más una especie de un rito que se cumplía, el cual quedó registrado indeleblemente, es decir, no podía borrarse en su carne, y se convirtió en la señal del pacto para toda su simiente, para todos los que le siguieron. En Génesis capítulo 17 vamos a leer un par de versos, 10 y 11, ustedes podrían leer después. Dice así: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y en el verso 23 y 24, ustedes pueden leer algo más después. Entonces, del mismo capítulo, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Esta señal de la circuncisión, de la que vamos a hablar unos minutos, se convirtió en algo central en la vida de Abraham. Pablo en el Nuevo Testamento dice que no era simplemente un rito, sino un principio que había estado operando en la vida de Abraham antes de que fuera establecido como una señal propiamente, y que además continuó aplicándose al final de su vida. Además, operó no solo a través de la vida de Abraham, sino que a través de toda la historia de Israel podemos ver esta señal. Incluso después, en el Nuevo Testamento, toma un sentido, un significado espiritual mucho más profundo, que es el ser una señal de la cruz de Cristo, esta circuncisión. Al final, es una señal, una figura de la cruz de Cristo. Entonces, este principio de la circuncisión y su significado espiritual es siempre la base sobre la cual Dios trabaja en nuestras vidas. La circuncisión, el primer punto. Pero analicemos más detenidamente el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis que acabamos de leer. Comienza este versículo diciendo: pero Jehová había dicho a Abraham. Es interesante ver el pretérito que se utiliza. Había dicho. No simplemente dice Jehová dijo a Abraham, sino que había dicho, dando a entender en el contexto de lo que hemos leído, de que antes de que Abraham fuese a morar con su padre y su familia a Harán, antes de que esto ocurriera, el Señor ya le había dicho que se fuera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que Dios habría de mostrar. Ya le había dicho. Ahora bien, este principio de la circuncisión comenzó a funcionar, a operar desde el comienzo mismo de la historia de Abraham con Dios, haciendo una separación, un corte, una ruptura entre su vida y relaciones antiguas y una vida completamente nueva
a la que Dios lo había llamado. Fue la renuncia básica de la fe, por la cual, por un lado, quedaba Ur de los Caldeos, la ciudad de donde había salido originalmente, y todo lo que ello significaba, y por otro lado estaba la tierra a la que Dios lo había llamado. Ahora, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Este es el segundo punto. Vete de tu tierra. Es decir, sal de Ur de los Caldeos. En Josué capítulo 24, verso 2, se nos dice que vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahora, en el siglo XX hubieron muchas excavaciones de las ciudades bíblicas y antiguas, justamente en la Mesopotamia, donde se encontraba Ur de los Caldeos. Y pues una de esas excavaciones, justamente en Ur, revela mucho de los tiempos de Abraham, de lo que ocurría en esa ciudad cuando Abraham vivía todavía ahí. Y entre los descubrimientos que se hicieron, salieron a la luz no menos de 5,000 dioses que se adoraban en ese momento, que adoraba la gente de Ur de los Caldeos. 5,000 dioses. Entonces el significado de vete de tu tierra es bastante obvio. Era salir de la idolatría del lugar, de cualquier otro objeto y forma de adoración distinta al Dios verdadero. Era salir de cualquier cosa y de todo lo que disputaba los derechos de Dios sobre una vida. Ahora bien, idolatría. Tenía que salir de esa idolatría. Pero la idolatría no es una forma, sino un principio. Cuando hablamos de idolatría, usualmente pensamos en alguna forma de ídolos a los que adoran la gente pagana, ante los cuales se inclinan, o las imágenes de un falso sistema religioso, ¿no es cierto? Pero la idolatría es mucho más que eso. Si habían 5,000 dioses en Ur de los Caldeos, hay 500,000 en el mundo, sin exagerar. Toma el ejemplo de la India, por ejemplo, o aún nuestro propio país, ¿no es cierto? Están en todas partes. Lo que pasa es que no los vemos claramente, pero ocupan un lugar en el corazón de los hombres. Hacen que los hombres se inclinen a ellos, ¿no es cierto? Que les sirvan. Están en todas partes, como decíamos, están en tu corazón y en mi corazón también. Desafían la posesión de Dios, el territorio de Dios. Disputan los derechos de Dios. A mí me llama siempre la atención el último versículo de la primera carta de Juan. Me llamó siempre la atención. Dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Al concluir su libro, después de todo lo que tenía que decir, dice esta frase, ¿no es cierto? Así que esta circuncisión que hemos mencionado, de la que venimos hablando, se puso en medio justamente entre Ur de los Caldeos y todo lo que significaba, y la tierra que te mostraré. Palabra con la cual debía salir Abraham. Ahora, el punto es que Abraham salió de su tierra, como hemos visto, pero en lugar de cumplir con todo el mandato de Dios, se fue con su familia y con la casa de su padre. Todos ellos se mudaron a la ciudad de Harán, que todavía estaba en Caldea.
en Caldea, en esa región de la Mesopotamia, aún bajo el gobierno de esos dioses. Todavía estaban en el territorio en el cual los derechos de Dios eran cuestionados y disputados. Y por tanto Dios dijo, todavía no podemos ir más allá mientras quede algo de eso. De manera que Dios no pudo hacer más nada en la vida de Abraham hasta que Taré, su padre, murió. ¿Qué les parece? Ni siquiera Abraham había decidido otra cosa, sino que tuvo que morir Taré. Interesante que muchas veces tiene que morir alguien o algo en nuestras vidas para que podamos dar el siguiente paso de aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. ¿No es cierto? Ahora bien, esto de vete de tu tierra puede representar muchas cosas. Pero hay una cosa que es bien cierta. No solamente estamos llamados a dejar el mundo en un sentido general, sino que el mundo también tiene que dejarnos a nosotros. Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Se puede dejar el mundo en un sentido externo, pero continuar llevándolo en el corazón, continuar llevándolo en el corazón. Eso es lo que ocurrió con Israel en el desierto, no se olviden. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de Israel. ¿No es cierto? Y en su corazón muchas veces se volvían a Egipto. Se acordaban de todas las cosas que habían tenido en Egipto, de todos los beneficios de Egipto, de la carne, de las ollas de carne, ¿no? De las cebollas, de los ajos de Egipto y todo aquello. ¿No es cierto? Se acordaban de esas cosas, como muchas veces ocurre en nuestros corazones, ¿no es verdad? Añoramos aquello que teníamos o que hemos dejado. Hemos salido del mundo en un sentido general, ¿no es cierto? A veces por principio en la vida cristiana, pero el punto es que el mundo también salga de nosotros. Y por tanto Pablo dice en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 2, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, esta señal en la carne que había sido dada a Abraham, en realidad había hecho una separación entre Abraham y todo lo que había tenido en su vida pasada. Pero aquí el apóstol Pablo está llevando la cosa más lejos y está diciendo que esta separación en realidad tiene que ser en el corazón. La circuncisión tiene que hacer una distinción absoluta, clara, en el corazón nuestro. Y ese es el verdadero significado de la circuncisión. Entonces le había dicho Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Esa es la tercera parte. De tu parentela y de la casa de tu padre. Muerto el padre, Taré, Abraham salió de Harán, pero nuevamente tomó parte de su parentela consigo, a su sobrino Lot y su familia, quien hasta que ese vínculo fue nuevamente cortado, fue una molestia constante en la vida de Abraham.
¿No es cierto? Vean en la Biblia todo lo que estaba ahí, la experiencia con Lot. Ahora bien, esto de vete de tu parentela y de la casa de tu padre, obviamente ya toca esas relaciones afectivas y sentimentales que hay en los hombres, estas conexiones hereditarias, familiares, más profundas, ¿no? Afinidades. Todo esto tiene que ser cortado con esa circuncisión, esa cruz de la que venimos hablando. ¿No es cierto? Es decir, la cruz, la circuncisión, implica una renuncia continua, fundamental y drástica a este respecto. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Noten que el proceso y progreso de la aplicación de este principio de la circuncisión fue de afuera hacia adentro, de una manera cada vez más profunda en la vida de Abraham. Pero el punto acá importante es que desde un principio debemos ser obedientes a lo que Dios, por el Espíritu Santo, nos está diciendo, nos muestra en nuestras vidas, si queremos avanzar en el propósito de Dios, ir hasta donde Dios quiere. De otra manera, pondremos un alto al trato de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que podemos ver en la vida de Abraham. Hasta que Abraham realmente cumplió con el mandamiento de Dios, todas estas cosas, el no dejar realmente su tierra, ni su parentela, ni la vida de su padre, constituyeron un freno en la vida espiritual de Abraham. A veces esto de salir de tu tierra puede involucrar cosas pequeñas, aunque muy reales. Cuando nos convertimos, por ejemplo, el Señor llama nuestra atención sobre la vestimenta, por ejemplo. Yo recuerdo que una vez me estaba preparando para ir a una reunión del grupo de jóvenes y tenía un pantalón blanco en aquella época, ¿no es cierto? Voy, me miro frente al espejo y digo, no puedo ir hacia la reunión, no puedo ir con esto a la reunión. Agarré y me cambié la ropa, porque sin que nadie me dijera, yo sabía que aquello no era lo más apropiado para hacer. ¿No es cierto? El punto es que tenemos que ser obedientes con aquellas cosas que, aunque parezcan muy elementales o no muy profundas, sin embargo que deben hacerse. No solo porque alguien te dice que debiera hacerse, podríamos caer también en legalismo muchas veces. El hacer porque alguien te lo ha dicho o porque es la costumbre que se sigue en tal lugar, ¿no es cierto? Sino porque el Espíritu Santo del Señor te está diciendo. Y cuando el Espíritu Santo te dice, entonces tenemos que ser dóciles y tenemos que obedecer, ¿no es cierto? O de otra manera, detendrás los tratos de Dios para con tu vida. Es increíble cómo Dios comienza con cosas muy pequeñas muchas veces, pero ahí se prueba tu obediencia en el Espíritu. ¿Cuánto estás dispuesto a salir de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre? Salir de todo lo que aquello significa, de Ur de los Caldeos, de Harán, a la tierra que Dios te mostrará. ¿Me están entendiendo? Estos son principios de la vida espiritual, porque algunos cristianos crecen más que otros
porque son sensibles a la voz del Señor. Son sensibles cuando Dios les está diciendo las cosas. Prestan atención y obedecen. Otros que cuestionan. Primero, hay que asegurarse que sean nacidos de nuevo. Porque muchas veces estamos exigiendo algo que no está en esa naturaleza. Pero si son nacidos de nuevo y oyen al Espíritu y no le hacen caso, entonces Dios detiene sus tratos hasta que se haga lo que Él había dicho. Esta es una lección muy clara, muy tremenda en la vida de Abraham, como decíamos. Pero luego de salir de tu tierra, como decíamos, el Señor continuará trabajando hacia adentro, acercándose más y más al corazón, a nuestro corazón. Presionará esto cada vez más internamente de tu tierra a tu parentela. Esas relaciones afectivas a las que tantas veces nos aferramos, ¿no es cierto? Muchas vidas espirituales se han detenido por aferrarse a la casa de su padre y a su parentela. Ahora, entiendan que esto es un sentido genérico, ¿no es cierto? Otras tantas han encontrado liberación verdadera cuando la circuncisión de Cristo ha tratado con relaciones conflictivas. Yo conocí hace muchos años a una hermana que no está entre nosotros, es hermana todavía, pero no está más entre nosotros. Y ella, cuando se convirtió, tenía un enamorado que no era cristiano. Cuando ella entendió que aquella relación era inadecuada, impropia, se dio cuenta que tenía que salir de su parentela y de la casa de su padre, cortó esa relación, la cortó. Años después yo la vi a ella, seguía soltera y sigue soltera hasta el día de hoy. Pero lo hizo. Es decir, no es nada fácil, necesariamente fácil. No es como el fin de los cuentos de hadas y vivieron felices. No. Aquí realmente la obediencia al Señor implica muchas veces hacer algo que uno no quisiera, pero es la obediencia. ¿No es verdad? Otros han quedado atrapados por estas relaciones. Tenemos tantos ejemplos de esto. Y hablando de ídolos, de los cuales muchas veces no estamos tan percatados, ¿no es cierto? Escuchen lo que dice Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, un ídolo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. ¿Qué les parece? Cuando yo estaba estudiando fuera, el Señor, me acuerdo que un día estaba leyendo la Biblia y llegué a leer sobre Salomón. Y leí que Salomón, siendo rey, pues empezó a comerciar con caballos de Egipto. Y además de que tuvo muchas mujeres extranjeras. Y el Señor me dijo: cuando tú trabajes, ejerzas tu profesión, te vas a cuidar de comerciar con los caballos de Egipto. Porque el Señor no quería que Israel volviera a lo que había sido antes. ¿Me entienden? Y ustedes ven la historia. El final de Salomón
Un triste final, ¿no es verdad? Amó a sus mujeres y sus mujeres le inclinaron a adorar otros dioses. ¿No es cierto? Y sus negocios igual, trataba con gente de todo tipo. Son principios, hermanos, de la vida espiritual. ¿No es verdad? Bien. Cuando esté por 2 horas me avisan, por favor. Bien. La siguiente fase de Abraham es que ya está en Canaán. ¿No es cierto? Llega a Canaán, salió de Harán, llegó a Canaán. Está en la tierra, pero sin poseerla. Como dijo Esteban, Dios no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie. Increíble. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Llega a Canaán y Dios no le da tierra ni para sentar un pie. ¿Por qué? ¿A qué se debió esto? ¿A qué? 2 razones hay para esto. La tierra misma de Canaán estaba todavía llena de idolatría. Y Dios había dicho, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, que Dios tiene paciencia con todas las cosas que suceden, y en Canaán todavía no había llegado a su colmo. Otros lugares ya habían llegado a su colmo, como Sodoma y Gomorra, por ejemplo, en tiempo de Abraham. Aquellos 2 lugares llegaron a colmar la paciencia de Dios. El pecado llegó a su colmo y Dios los barrió del mapa. Cuando yo veo este mundo hoy en día, todas las cosas que se hacen en nombre de la democracia y de los derechos de los hombres, yo digo, realmente estos están llenando la medida hasta que Dios reaccione y no haya más lugar a nada. ¿Me entienden? Porque Dios observa estas cosas. Pero en el caso de Canaán todavía no había llegado al colmo la maldad del amorreo. Todavía no era el tiempo de poseer la tierra en ese sentido. Por una parte, pero por otra parte, Dios debía continuar trabajando en la vida de Abraham, haciéndola más apta para recibir las promesas de Dios. Dios no revela su propósito completo mientras no haya un carácter adecuado en el hombre. Así es, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Queremos saber más de las cosas de Dios? Tiene que haber un carácter más apropiado en nosotros. Eso es lo que ocurrió con Abraham. Dios habría de asegurarse de que no hubiera ninguna mezcla en el corazón de Abraham con relación al llamado divino. Ningún interés personal asociado con su acto de obediencia a Dios. Imagínense ustedes que Dios te dijera, como yo he escuchado muchas veces, ¿no? Así en algunas personas, en algunas vidas, que Dios les da una promesa. Les da una promesa y empiezan a manejar la promesa, pero humanamente. Imagínense la promesa de Dios a Abraham. Toda esta tierra te la daré a ti y a tus descendientes. ¿No es cierto? Dios tenía que ser muy cuidadoso de que el corazón de Abraham esperara absolutamente en él, confiando en Dios, y que no interviniera su mano para cumplir con la promesa, ni su corazón se levantara con ningún interés personal. A veces esto ocurre en la iglesia, por ejemplo, ¿no es cierto? A veces puede comenzar de una manera bastante simple. Se presenta alguna oportunidad con una cierta ventaja en el reino de Dios que nos lleva a dar un paso y luego otro,
y así sucesivamente. ¿No es cierto? No. Nosotros vemos, hemos visto en nuestra historia tantas cosas así. ¿No es cierto? Ahora, si Dios va a cumplir su propósito completo en nosotros, no va a permitir nada de esto en nuestras vidas. De otra forma, sería una frustración para todo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Si hubiera alguna ambición, si hubiera algún interés personal, humano, en relación a las cosas de Dios, servirse de las cosas de Dios para propio provecho, eso Dios no lo va a permitir. Si realmente va a cumplir su propósito en nosotros. Fíjense, el Señor Jesucristo nunca buscó protagonismo, el Señor Jesús. Nunca buscó reputación alguna, sino que se despojó a sí mismo, dice la palabra, hasta lo sumo. Y Dios lo exaltó, no el hombre, Dios lo exaltó. ¿No es cierto? ¿Por qué Dios se tardó en cumplir la promesa a Abraham? ¿Por qué Dios no le dio, como dice Esteban, ni siquiera para poner un pie en la tierra prometida? Hubo un lugar que Abraham poseyó en la tierra prometida. ¿Cuál fue? El lugar donde enterró a Sara, su esposa, cuando murió Sara. Sara murió de 126 años. Imagínense ustedes. Hasta los 100 años, dice que entró una vez a Gerar con Sara y la vieron mujer hermosa. ¿Cómo habrán sido, no? en esos tiempos? Y el rey de Gerar la quiso tomar. Hasta que Dios le apareció en sueños a este rey y le dijo: eres hombre muerto por causa de esta mujer, porque tiene marido. Y todavía Abraham en ese tiempo no decía las cosas tan transparentemente. Había dicho: es mi hermana, porque verdaderamente era media hermana de Abraham. Pero no hablaba las cosas muy claras. Dios tenía que seguir trabajando en el corazón de Abraham, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esta espera, hermanos, esta espera, ir de arriba a abajo en la tierra prometida, ¿no es cierto? Esto de estar viviendo en tiendas, por decirlo así, entre dos mundos, aquel del que había salido y aquel que había llegado a poseer, pero no lo poseía, ¿no es cierto? Toda esa espera, larga espera, ¿no es verdad?, nos deja una enseñanza fundamental en la vida espiritual del cristiano, y es el de la paciencia. Pero cuando nosotros leemos paciencia en el Nuevo Testamento, ustedes pueden ver en el margen, dice que también se puede traducir como perseverancia. ¿No es cierto? Es como que Dios te promete algo, no lo tienes, pero tú persistes, perseveras en el camino del Señor hasta que lo obtienes. Ese es otro principio, hermanos. Para aquellos como nosotros que hemos sido llamados a heredar mucho. Pero, como dice la palabra, para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia o la persistencia, perseverancia, heredáis las promesas. Si el Señor se tarda, tú persiste, tú persevera. Quizá Dios tiene algo que hacer todavía en tu vida. Todavía hay alguna lección que tú tienes que aprender. Algo que Dios te quiere enseñar sobre la fe, sobre sus principios. Algo que quizá en lo cual estamos fallando. No nos estamos dando cuenta. ¿Me comprende? Pero tú persistes, porque Dios tiene sus propósitos. Y Dios sabe por qué hace todas las cosas. ¿Ven? Ahora bien, el
Quinto punto. El entregar a Dios esa tierra donde Dios no gobierna requiere un acto de fe. Fíjense lo que le dijo Dios. Fíjense este versículo en Hebreos 11 y vamos a volver después al otro. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hasta ese momento, hasta el momento en que Dios llamó a Abraham, Dios no había definido claramente la herencia que habría de recibir Abraham. Él simplemente le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le había dicho más. Perciban que dice: a la tierra que te mostraré. Es decir, Dios le dice a Abraham, no le dice exactamente qué tierra era, cómo era la tierra, pero le dice que salga. Le dice que salga. Y en otras palabras, Dios le está diciendo: continúa saliendo. Sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es decir, cuando hayas salido, cuando hayas dado el paso correcto, te mostraré esta tierra en el camino. Eso es, te mostraré la tierra en el camino. Nosotros igual, hermanos, nosotros nos hemos convertido, hay un llamamiento tremendo de Dios en nuestras vidas, pero eso no lo hemos entendido en el primer día. ¿Me comprenden? Pero tenemos que salir de nuestra tierra, de nuestra parentela, de la casa de nuestros padres. Tenemos que ir a la tierra que Dios nos mostrará en el camino, en cuanto demos los pasos correctos. Este es el principio de la fe que operó en Abraham. La actitud de Abraham fue: siendo llamado por Dios, creo que vale la pena hacer tal renuncia de estas cosas que me pide Dios. Eso es todo lo que necesito saber. Por ahora no necesito saber más. Ahora, Dios no hace estas cosas para engañarnos, ni para quitarnos algo, para disminuir nuestras vidas, más bien todo lo contrario. Dios hace este tipo de cosas porque es un Dios de propósito, cuyo fin y objetivo es nuestro engrandecimiento, nuestra plenitud. Como le prometió Dios a Abraham, semejantes cosas. Eso es todo lo que nosotros requerimos saber, hermanos. A veces no tenemos la figura completa, pero sí sabemos que debemos hacer alguna cosa. Y en esto sí debemos ser obedientes. Esta es la fe en Dios, que cree que ese a lo que significa el paso que tenga que dar, Dios significa más. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¡Qué tremendo! Este versículo es demasiado precioso. Si la renuncia es grande, tengan por seguro que mayor será la recompensa. Eso es lo que la Biblia enseña. Y bueno, llegamos a la crisis suprema de Abraham, la de Isaac. Fíjense que en todas estas cosas, el principio de la circuncisión estaba operando continuamente en la vida de Abraham, haciendo una separación entre lo viejo, lo antiguo de su vida, sus relaciones, su tierra
y todos sus intereses y todo lo que esto significaba, versus lo que Dios quería hacer en él, lo que le había prometido. Y llegamos a esta crisis suprema de Abraham, que fue la de Isaac. Este Isaac se convirtió en el punto en el cual la espada entró más profundamente en el corazón de Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Noten que Abraham había engendrado otro hijo antes, es decir, Ismael, pero Dios llama a Isaac tu hijo, tu único. ¿Por qué? Porque Ismael no había sido un hijo según la promesa, sino según la fuerza de Abraham. Y Dios añade y dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Porque Isaac sí había sido hijo de la promesa de Dios, de la intervención de Dios. Isaac significa risa, porque cuando el ángel del Señor vino a Abraham a decirle, tu mujer en el tiempo de la vida va a tener un hijo, Abraham ya tenía 99 años. Entonces agachó su cabeza Abraham y se rió. Y cuando Sara escuchó aquello también se rió. ¿Quién dijera que en mi vejez Dios me habría de dar un hijo? Dijo Isaac. En Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael, porque Ismael no era hijo de acuerdo a la promesa de Dios. Ahora imagínense ustedes lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Había recibido esta promesa, el cumplimiento de esta promesa, y ahora se le estaba pidiendo. ¿Puede haber algo más intenso, interno que esto? ¿Por qué Dios habría de hacer una cosa así? Bueno, por una parte sabemos que Isaac es una figura tan preciosa del corazón del Padre respecto a su Hijo, Jesucristo. Porque Dios le estaba pidiendo a Abraham justamente lo que el Padre habría de hacer siglos más tarde con Jesucristo. El entregar a su Hijo unigénito, su único Hijo. ¿No es cierto? Pero también hay otro factor. ¿Recuerdan lo que Abraham le dijo al Señor un día? En Génesis 15:2 le dijo, Señor Jehová, ¿qué me darás a mí? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dios le dio a Abraham Isaac. Pero aún así había este elemento de me darás. Me darás. Abraham le había dicho, ¿qué me darás a mí? Tuvo que ser destruido este elemento del corazón de Abraham. Dios tuvo que erradicar el yo de esta conversación. Abraham fue llamado a entregar a Isaac a Dios para que se eliminara el último fragmento del yo. Y luego recibió a Isaac como de entre los muertos. En Hebreos 11:19 dice esto, y no hubo más yo en absoluto. Era todo según Dios, según la voluntad de Dios. Ahora bien, esto está en el capítulo 22 de Génesis, pero vean ustedes la actitud de Abraham cuando Dios le probó y le pidió que entregara a su hijo Isaac. Definitivamente había habido una evolución en el corazón de Abraham, una tremenda evolución. No era
igual a esa circunstancia cuando llegó por primera vez a la tierra de Canaán y hubo una sequía en la tierra, ¿no es cierto? En Génesis 12:10, y dice que Abraham descendió a Egipto. Llegó a la tierra, vino la primera prueba y descendió a Egipto. Es decir, recurrió al mundo, a la fuerza del mundo. Y ustedes saben cómo salió nuevamente de Egipto. Avergonzado, ¿no? Avergonzado. Lo echó el rey de Egipto. Le dijo, agarra tus cosas y por favor vete. Una actitud muy diferente en Génesis 22 cuando Dios le pidió a Isaac. Muy diferente también aquella actitud que tuvo Abraham cuando Sara, viendo que era estéril y que Dios no le había dado hijo, le entregó a Agar, su sierva egipcia, para que se llegara a ella, de donde nació justamente Ismael. Aquí nosotros vemos en estas dos instancias en que Abraham no veía la cosa muy clara. Su fe no era una fe capaz de soportar la prueba y el trato de las circunstancias de lo que le tocaba vivir. Y Dios había de tratar con estas cosas en la vida de Abraham. Pero cuando llegó el capítulo 22 de Génesis y Dios le pide a su hijo, Dios le pidió a su hijo, Abraham no titubeó. Y dice en Santiago que por su obediencia fue perfeccionado y fue llamado amigo de Dios. ¿No es cierto? Amigo de Dios. Y para los que les gusta escudriñar, hay un versículo que me parece muy precioso en el capítulo 22 de Génesis. Luego de que Dios le prueba a Abraham, Abraham le ofrece a su hijo, Dios le jura, ya no solamente le promete, sino que le jura a Abraham. Y cuando Dios jura, no hay vuelta atrás. A veces Dios promete, pero la promesa es condicional, pero el juramento se cumple. Dios le juró a Abraham que sería heredero de todo, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y llegando al final del capítulo 22, existe un par de versículos que uno diría, ¿y por qué han puesto acá esto? Escuchen. Génesis 22, 20 al 23 dice, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Dios le jura a Abraham que de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Acto seguido habla de lo que estaba sucediendo en Harán y de este Betuel, de su esposa Milca, que había dado a luz a Rebeca, que habría de ser la mujer de Isaac. El cumplimiento de la promesa de la descendencia de Dios para con Abraham y con Isaac. Bueno, llegamos al punto de las conclusiones. Ahora bien, el punto y argumento principal de todo lo que venimos diciendo es que la prueba de la fe es la forma en que Dios puede traernos a mayor grandeza y plenitud. Una mayor grandeza nos vendrá mediante nuevas pruebas de fe en nuestra vida.
¿Están entendiendo? Ese es el orden de Dios y siempre ha sido así. Escuchen esto. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Génesis 13:16. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22:17. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22:18. Aquí vemos como Dios, con un pacto y un juramento, anunció a Abraham su propósito de bendecirlo sobremanera. Dios no dejó ninguna cosa suelta, duda alguna en el corazón de Abraham, en sus pensamientos, acerca de la bendición y grandeza. Escuchen, la bendición y grandeza a la que quería llevarlo. Pero miren las pruebas a las que Abraham fue llevado de inmediato. Abraham tenía, humanamente hablando, todos los motivos y razones para pensar que había cometido algún error en el pensar o al pensar que Dios habría de hacer algo así con él. Podía haber pensado que había entendido mal lo que el Señor quiso decir, lo que ocurre tantas veces en nuestras vidas, ¿no es verdad? Hubiera sido muy fácil para Abraham, bajo la presión y las circunstancias, haber reaccionado de esa manera. Pero miren lo que el Señor hizo aquí con nosotros. En lo que concierne a Abraham, mucho más de lo que Abraham pudo jamás imaginarse. Y miren todavía lo que el Señor va a hacer. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos son la simiente de Abraham, hermanos. No judíos, sino creyentes, hijos de la fe, de la simiente de la fe de Abraham. Todo aquel que ha depositado su fe en Dios es la simiente de Abraham, de acuerdo al Nuevo Testamento. Una simiente incontable, innumerable. Yo decía, años atrás pensaba, bueno, pues el Señor prometió, en el mundo deben haber 8.000 millones de hombres, 8.000 actualmente, 8.000 millones más o menos. Yo decía, las estrellas del cielo. Y empecé a leer un poco, siempre me ha llamado la atención esto de leer sobre la astronomía por la grandeza de Dios. Solo en la Vía Láctea hay más de 300.000 millones de estrellas. Solo en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, donde está la Tierra. 300.000 millones de estrellas. Somos 8.000 millones de humanos. Así todos fueran creyentes, jamás alcanzarían semejante número. Y peor todavía, había un astrónomo que se llamaba Carl Sagan, que una vez comparó si habían más estrellas o más granos de arena a la orilla del mar. ¿Quién creen que ganó? Hay más estrellas. ¿Pueden creer ustedes eso? Semejante promesa de Dios. Semejante promesa de Dios. Semejante promesa de Dios a Abraham. Pero vemos nuevamente que la fe de Abraham fue
probada progresivamente. No fue una batalla peleada y resuelta de una vez por todas, que a veces es lo que nos gustaría, ¿no es verdad? Sino que fue peleada a lo largo de toda una vida, hasta que cumplió 100 años, y aún después, ¿no es cierto? En diferentes formas, diferentes etapas, con una intensidad acentuada, una y otra vez, la prueba se planteó como el medio para alcanzar en Abraham una mayor grandeza, plenitud y gloria, hermanos. Cada prueba significó un mayor crecimiento espiritual en él, una mayor perfección, una mayor grandeza, una mayor gloria. Este es el camino y la ley del Señor. Las pruebas de la fe siempre están relacionadas con las intenciones de Dios para con nosotros, sus pensamientos, aquello que nos ha revelado. Y el pensamiento de Dios es, en primer lugar, de expandir nuestros límites, hermanos, de hacernos gente grande, plena, con abundancia. Escuchen lo que dice Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esta es una traducción de una versión americana, una versión en inglés, perdón, de la Biblia. Es una traducción preciosa. Prueba. La tribulación trae consigo perseverancia. Cuando tú estás en un problema, una dificultad, aprendes a ser paciente, pero al mismo tiempo persistes, perseveras para salir de aquello. Y esto trae consigo un carácter probado. Y cuando tienes un carácter probado, tienes esperanza, expectativa. Porque Dios, cuando ve un carácter así, va a cumplir su promesa. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. Mas tenga la paciencia o perseverancia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este carácter probado, hermanos, transformado, es ese buen árbol del que habló el Señor en Mateo 7, 17 y 18, del cual proviene el fruto del que hemos venido compartiendo estos días en el retiro. ¿Cierto? Un buen carácter, hermanos. Un buen árbol. Es el fruto resultante de la naturaleza divina en nosotros. Un carácter aprobado, un corazón circuncidado y transformado, que no tiene más el velo de nuestra carne en medio, permitirá que fijemos nuestros ojos en el Señor y no seamos más distraídos o engañados por el pecado, porque el pecado es como un sentir interior que desvía tu mirada de las cosas de Dios y te engaña a hacerte pensar otra cosa. ¿Me entienden? Cuando Dios trata nuestro corazón y quita ese velo, entonces podemos mirar al Señor cara a cara, mirando a cara descubierta.
la gloria del Señor. Somos transformados. Somos transformados, hermanos, de gloria y gloria, en gloria. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, en esperanza contra esperanza, en crisis tras crisis, hermanos, pero no dejaba ir. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Se fortaleció en fe, es decir, su fe fue purificada, perfeccionada progresivamente por medio de la prueba, hermanos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Finalmente, punto 8, sabiendo lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios busca, ¿dónde estamos, hermanos? ¿Dónde estamos? Es posible que aquí hay alguno que no haya respondido al llamado de dejar su tierra todavía. ¿Es cierto? Que todavía está en la tierra donde Dios no tiene lugar en su vida, donde otros señores tienen dominio, donde el principio de idolatría está de alguna manera todavía en acción, evitando que se responda al llamado de Dios. Aquello a lo que Dios te ha llamado, hermano, amigo, no es nada más ni nada menos que el gran y vasto propósito de Dios en Cristo. No estás llamado solo para ser cristiano, para decir acepto a Cristo como mi Salvador y hacer lo que otras personas a veces llamadas cristianas hacen. Se te ha llamado con un gran llamamiento. Acuérdate del llamamiento de Abraham, que comienza en esta vida, pero se extiende por todas las edades por venir, por la eternidad. La vida de Abraham no es más que una figura, ¿no es cierto?, de todo esto. Cuando Dios le dijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y a tu descendencia daré esta tierra, todo esto tuvo su cumplimiento en una forma literal. Se cumplió en Israel, ¿no es cierto? Pero no te olvides que es solo una figura. La realidad espiritual que enseña el Nuevo Testamento es mucho mayor que esta. Hemos sido llamados a un propósito eterno que a veces no entendemos completamente, hermanos. Pero que el Señor te dice, sal, y continúa saliendo. Y cuando estés en el camino te voy a hacer entender. ¿Sí? Pero este propósito no es posible a no ser que hayamos respondido a la primera llamada, vete de tu tierra. Puede ser incluso que haya alguno aquí que haya respondido, haya salido de este mundo, en un sentido, que haya salido e ido lejos con el Señor, pero que luego se haya detenido, tal vez porque todavía no se ha separado de algunas cosas que Dios le ha pedido
que deje de su parentela, de la casa de su padre. ¿Alguno de nosotros aquí se ha detenido, hermanos? ¿Alguno siente que su vida espiritual no está yendo en la dirección que uno ve en la Biblia? Que uno entiende que Dios nos ha llamado a nosotros de añadir, de crecer espiritualmente, de desarrollarse en plenitud, como dice el apóstol Pablo, un cada vez mayor y eterno peso de gloria. ¿Alguno de aquí siente que se ha detenido? Mi pregunta en contraparte sería, ¿hemos renunciado tal como el Señor nos ha pedido que hagamos, de esa manera fundamental, completa, drástica? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Si fuera que esto es posible, entonces daríamos lugar al diablo en nuestras vidas. Sería como decir, el Señor no lo es todo. Y finalmente, hermanos, a todos los demás, ha salido así como Abraham, sin saber a dónde iba. Sales continuamente, cada día, así, con esa actitud, quizá de no saber a dónde vas, pero confiando plenamente en Dios, con una esperanza, expectativa de lo que Dios puede hacer, de las cosas nuevas que Dios puede hacer en tu vida, en base a esta tu simple obediencia. Hasta que no haya algo así, en que el Señor sea todo en nosotros, nuestra vida cristiana va a estar en peligro, hermanos. Les digo sinceramente. El Señor dice, por tu propia seguridad, por tu propio futuro eterno y por la realización de mi propósito, yo debo ser todo. No debes tener dioses aparte de mí. No debes tener nada que quiera compartir el territorio conmigo en absoluto. El principio de la circuncisión es esto, hermanos. Que Dios posea toda la tierra, todo tu corazón, y que no haya en este nada más para disputarlo con Dios. Amén. Podemos en pie, por favor. Amén. Señor eterno, gracias por tu palabra. Tu palabra es tan preciosa, Señor. Tus pensamientos tan profundos, tu llamamiento tan grande, Dios. Que lo que hemos compartido de la vida de Abraham, todas las enseñanzas que tú nos has dejado en las Escrituras sobre la vida de tu siervo, vengan a ser una lección espiritual profunda en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo utilice esta tu palabra para cortar por dentro y circuncidar nuestro corazón, para mostrarnos aquellas cosas que tú nos llamas a dejar. Otras hemos dejado, pero hay muchas que todavía están ahí dentro, que tienen que ser quitadas por esa circuncisión del corazón en espíritu
y no en letra. Gracias, Señor, por este tiempo de compartir, de enriquecernos con tu palabra. Te bendecimos y te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. En mi caminar me levantaré, yo persistiré, miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi
conmigo hay